¿Por qué ahora?, murmuró, con la voz ronca, como si no hubiera hablado en días. La carta era de su abuela. La misma que lo había criado en aquella casita de ladrillo rojo al final del camino de tierra, donde el pan se horneaba al amanecer y las oraciones se decían antes de dormir. En ella, con su letra temblorosa pero firme, le escribía: «Hijo, la riqueza no es mala, pero el corazón que la adora olvida al que la dio». Mateo cerró los ojos. Recordó sus manos arrugadas sosteniendo la Biblia cada noche, recordó cómo le enseñó a arrodillarse junto a la cama, cómo le decía: «Dios no mira tu billetera, Mateo. Mira tu alma». Pero eso fue antes. Antes de los trajes italianos, antes de los coches que costaban más que una casa, antes de creer que el éxito era sinónimo de invencibilidad. «Señor Valdés, ¿tiene un momento?», preguntó su asistente desde la puerta, interrumpiendo el silencio. «No», respondió secamente, sin mirar. Pero el hombre insistió, con una expresión incómoda. Es su esposa». Llamó otra vez. «Dice que si no retira sus cosas hoy, las donará a la iglesia». Mateo se levantó de golpe, como si lo hubieran abofeteado. «¿Qué las donará? ¿Quién se cree que es?». «Dice que prefiere darle a los necesitados lo que ya no tiene dueño en su corazón». Las palabras cayeron como una losa. Mateo tragó saliva. Clara siempre había sido así, suave, pero con una fuerza que no venía del orgullo, sino de algo más profundo. Algo que él ya no entendía. Caminó hasta la ventana y miró hacia el horizonte, donde las montañas se perdían en la neblina matutina. En ese momento, no sintió poder. No sintió riqueza. Sintió soledad. Una soledad tan densa que le apretaba el pecho como una mano invisible. «Dile que iré», dijo, sin volverse. «Pero no hoy. Mañana». Sabía que mentía. Sabía que posponer era su forma de huir. Y también sabía que, en el fondo, tenía miedo. Miedo de verla. Miedo de que lo mirara con esos ojos que aún creían en él, incluso cuando él ya no creía en sí mismo. Esa noche, en su apartamento vacío, demasiado grande, demasiado silencioso, se sentó en el suelo del salón, con una copa de vino que ni siquiera probó. Encendió la tele, pero el ruido solo acentuaba el vacío. Entonces, por primera vez en años, abrió el cajón superior de la mesita de noche y sacó una Biblia pequeña, forrada en cuero gastado. Era la que Clara le había regalado el día de su boda. Con dedos temblorosos, la abrió al azar. Sus ojos se detuvieron en un versículo subrayado con lápiz, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Marcos 7:21. Se le quebró la voz. «¿Y si ya no hay vuelta atrás, Clara?», susurró al aire, como si ella pudiera oírlo. No hubo respuesta. Solo el tic-tac del reloj de pared, contando los segundos que se le escapaban. Al día siguiente, en la oficina, Valeria entró con una sonrisa triunfante, llevando 2 tazas de café. «¿Listo para el divorcio, verdad? Hoy firmamos los papeles finales». Y luego, dejó la frase en el aire, cargada de promesas tácitas. Mateo la miró. Era hermosa, sí. Inteligente, ambiciosa, admiraba su éxito. Pero cuando sus ojos se encontraron, no vio amor. Vio reflejo. Solo veía a sí mismo. «Valeria», comenzó, con voz baja. «¿Tú me amas, o amas lo que represento?». Ella parpadeó, sorprendida. «¿Qué clase de pregunta es esa?». «La única que importa». Hubo un silencio incómodo. Ella bajó la mirada, ajustó el bolso sobre su hombro y sonrió, pero esta vez sin calidez. «Creí que éramos adultos, Mateo. Que ya habíamos dejado atrás esas tonterías románticas». Él asintió lentamente. Y en ese gesto, algo murió. No el deseo, no la atracción, sino la ilusión de que aquello era amor. Esa tarde, mientras conducía sin rumbo fijo, pasó frente a la iglesia donde se casó. Las luces estaban encendidas. Alguien cantaba dentro. Detuvo el coche. No planeaba entrar. Solo quería mirar. Pero entonces vio a Clara, de espaldas, arreglando flores junto al altar.
Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido, y movía las manos con una ternura que le recordó a su abuela. Su pecho se oprimió. Quiso llamarla. Quiso correr hacia ella y pedir perdón por todo. Pero no se movió. Porque, por primera vez, entendió que el perdón no se exige. Se merece. Y él no estaba seguro de merecerlo. Se quedó allí, en la penumbra del coche, viéndola rezar. Y en ese instante, algo en su interior se agrietó lo suficiente para que una lágrima, la primera en años, rodara por su mejilla. Se arrodilló frente al altar, no por costumbre, sino por necesidad. Cerró los ojos y apoyó la frente en el banco de madera, frío y gastado por años de oración. Señor, susurró, con la voz quebrada. Ya no sé si tengo fuerzas para seguir esperando. Una lágrima cayó sobre sus manos entrelazadas. No era la primera, ni sería la última. Pero esta dolía más, porque venía acompañada de una duda que nunca antes había osado nombrar: ¿y si ya no me ama? ¿Y si lo perdí para siempre? Recordó la primera vez que vio a Mateo, en la feria del pueblo, con esa sonrisa que iluminaba hasta los rincones más oscuros. Le había dicho, con los ojos brillantes: quiero construir algo que dure más que nosotros. Y ella, con el corazón lleno de fe, le había creído. Pero los años pasaron. Los negocios crecieron. Y Mateo se fue. No de casa, no al principio. Se fue de su mirada, de sus abrazos, de sus promesas. Se fue de la oración que antes compartían cada noche. Clara. La voz del pastor Ramírez la sacó de su ensoñación. Se limpió rápidamente las mejillas y se puso de pie, intentando componerse. Perdón, pastor, no quería molestar tan temprano. Jamás molestas, dijo él, acercándose con paso tranquilo. Era un hombre mayor, con canas en las sienes y una mirada que parecía ver más allá de las palabras. Pero llevo días viéndote aquí, sola, arreglando flores que nadie ha pedido. ¿Qué pasa en tu corazón, hija? Clara bajó la vista. Quiso mentir. Quiso decir que todo estaba bien, que solo necesitaba ocupar las manos. Pero algo en la presencia del pastor la desarmó. Él llevó a otra mujer al juzgado, dijo, con voz apenas audible. Como si fuera una victoria. Como si nuestro amor fuera algo que se descarta cuando ya no sirve. El pastor suspiró profundamente y se sentó en el banco más cercano, invitándola con un gesto a hacer lo mismo. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer? Quiero, tragó saliva. Quiero creer que aún hay esperanza. Pero cada vez que pienso en él, siento que el dolor me ahoga. Y me da miedo que, si lo perdono, vuelva a herirme. Y que esta vez, no quede nada de mí. El perdón no es una puerta abierta para que otros entren y salgan como les plazca, Clara, dijo el pastor con suavidad. Es una cadena que tú rompes, para liberarte a ti misma. Aunque él no cambie, tú no tienes que cargar con ese peso. Ella sintió, pero sus ojos seguían nublados. Ayer, lo vi desde la ventana del coche. Estaba afuera, mirando hacia adentro. No entró. Solo, miró. ¿Y qué sentiste? Miedo. Esperanza. Rabia. Todo al mismo tiempo. El pastor sonrió con tristeza. Eso, hija, es el amor verdadero. No el que brilla en las fiestas, sino el que permanece en el barro. El que duele, pero no se va. En ese momento, el teléfono de Clara vibró en su bolso. Lo sacó con manos temblorosas. Era un mensaje de su madre, doña Elisa. Hija, no dejes que el orgullo hable por ti. A veces, el silencio más fuerte es el que dice, todavía te espero, punto. Clara apretó el celular contra su pecho, como si pudiera absorber el calor de esas palabras. Pastor, ¿y si ya es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde mientras haya un latido en tu pecho y un aliento en tus labios, respondió él. Pero recuerda, tú no estás sola. Dios no te pide que enfrentes esto con tus fuerzas. Solo te pide que confíes. Esa tarde, al regresar a casa, encontró una caja en la puerta. No tenía remitente. Solo su nombre,
escrito con una caligrafía que conocía demasiado bien. La abrió con el corazón en la garganta. Dentro estaba el diario que había perdido meses atrás. El que guardaba sus oraciones por Mateo, sus noches de angustia, sus ruegos silenciosos. Y una nota, breve, escrita a mano, leí cada página. Lloré en cada una. Perdóname, no por mí, sino porque mereces paz. M. Clara se sentó en el escalón de la entrada, abrazando el diario como si fuera un hijo perdido. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran solo de dolor. Había algo más. Algo frágil, pero real, una chispa. Esa noche, mientras preparaba la cena para sus hijos, dos pequeños que aún preguntaban cuándo papá volvería a cenar con ellos, uno de ellos, Lucas, de apenas 7 años, la miró con ojos serios. Mamá, ¿tú crees que papá puede cambiar? Ella se detuvo, la cuchara en el aire. Sí, cariño, dijo, con voz firme. Creo que todos podemos cambiar, si queremos. ¿Y tú lo quieres? La pregunta la dejó sin aliento. Porque no era solo sobre Mateo. Era sobre ella. Sobre si aún tenía el coraje de abrir la puerta, no para que él entrara, sino para que su propio corazón no se convirtiera en una tumba. Al día siguiente, recibió una llamada del juzgado. El proceso de divorcio se reanudaba. Y esta vez, el juez había solicitado la presencia de doña Elisa. Clara palideció. ¿Mi mamá? ¿Por qué? No lo sé, dijo la secretaria. Pero el juez dijo que era necesario para la verdad del caso. Mientras colgaba, una sensación extraña la invadió. No era miedo. Era anticipación. Como si, después de tanto tiempo en la oscuridad, algo estuviera a punto de salir a la luz. Y en medio de todo, una oración silenciosa brotó de sus labios: Señor, que tu voluntad se haga. Aunque duela. Aunque me rompa. Que tú, todo saldrá bien, se dijo en voz baja, como si necesitara convencerse a sí misma. Había aceptado acompañar a Mateo al juicio porque creía en su historia, que Clara lo había ahogado con sus ideales, que lo había alejado del mundo real con sus rezos y su vida simple. Él le había dicho que con Valeria, por fin, se sentía visto. Pero desde aquella conversación en su oficina, cuando le preguntó si lo amaba o solo amaba lo que representaba, algo se había roto entre ellos. No con gritos. No con escenas. Solo con silencio. Y el silencio, a veces, era más devastador que cualquier grito. Al salir del baño, se encontró cara a cara con Clara en el pasillo. Ambas se detuvieron. No hubo hostilidad en la mirada de Clara. Solo una tristeza profunda, antigua, como si ya hubiera llorado por Valeria sin siquiera conocerla. Hola, dijo Clara, con voz suave. Valeria, sorprendida por la calma de esa mujer a la que imaginaba llena de rencor, apenas asintió. No vine a pelear, añadió Clara. Vine a escuchar la verdad. Y a decir la mía. Entonces ya sabes cómo termina esto, respondió Valeria, cruzando los brazos como escudo. Él eligió. ¿Elegiste tú, o solo te dejaste elegir? Preguntó Clara, con una ternura que dolía más que una acusación. Valeria frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que hay personas que confunden la admiración con el amor. Y otras que confunden el poder con la paz. Antes de que Valeria pudiera responder, la puerta de la sala del juzgado se abrió. Un oficial las llamó por sus nombres. Señoras, por favor. El juez los espera. Dentro, la sala era austera, iluminada por luces frías que no perdonaban ni una sombra. Mateo ya estaba sentado, con la mirada baja, las manos entrelazadas sobre la mesa como si rezara. Al ver entrar a Clara, levantó los ojos. Y en ese instante, algo pasó entre ellos. No palabras. No gestos. Solo una mirada que contenía 12 años de historia, de risas, de hijos, de promesas rotas y sueños enterrados. Valeria se sentó a su lado, pero por primera vez, se sintió fuera de lugar. Como una intrusa en una historia que nunca fue suya. El juez, un hombre de rostro severo pero ojos compasivos, entró con paso firme. Tras saludar,
miró a Mateo. Señor Valdés, usted solicitó el divorcio argumentando incompatibilidad irreconciliable y abandono emocional. ¿Es correcto? Sí, señor juez, respondió Mateo, con voz tensa. Y ha traído a la señora Valeria Mendoza como testigo de su nuevo vínculo afectivo. ¿Confirma? Mateo asintió, pero esta vez no miró a Valeria. Miró sus propias manos. Entiendo, dijo el juez, anotando algo. Sin embargo, tras revisar los antecedentes y considerar ciertos elementos, he decidido convocar a una testigo adicional. Alguien que conoce tanto a usted como a su esposa desde antes de que el mundo los separara. Un murmullo recorrió la sala. Clara palideció. Valeria frunció el ceño. La puerta se abrió de nuevo. Y allí estaba doña Elisa. Vestida con un sencillo vestido azul, el cabello recogido en un moño humilde, caminó con paso firme hasta el estrado. No parecía una testigo. Parecía una abuela. Pero en sus ojos había una autoridad que venía de años de fe inquebrantable. Señora Elisa Rojas, dijo el juez, usted fue quien crió a la señora Clara como a una hija, ¿verdad? Sí, señor juez, respondió con voz clara. Desde que perdió a sus padres, a los 8 años. La llevé a mi casa, la alimenté, la enseñé a coser, a rezar y a amar con el corazón entero. ¿Y conoce al señor Valdés desde cuándo? Desde que era un muchacho de 17 años que venía a la iglesia solo para verla a ella, dijo, señalando a Clara con una sonrisa tierna. Le escribía cartas que yo le entregaba en secreto. Cartas llenas de promesas y de versículos. Mateo bajó la cabeza. Recordaba esas cartas. Las había quemado en un ataque de orgullo, años atrás, cuando creyó que la fe era debilidad. ¿Tiene usted alguna de esas cartas aún? Preguntó el juez. Doña Elisa sacó un pequeño sobre de su bolso. Lo abrió con manos temblorosas, pero seguras. Guardé esta. La última que le escribió antes de casarse. Porque en ella, juraba algo que hoy parece olvidado. El juez asintió. Por favor, léala en voz alta. Doña Elisa tomó aliento. Y con voz clara, lenta, cargada de emoción, comenzó, Clara, mi amor, hoy, de rodillas ante Dios, te prometo que jamás dejaré que el mundo me robe lo que Él me dio en ti. Si algún día me pierdo, búscame no en los lujos, sino en las promesas que hice aquí, en este papel. Porque aunque mi boca calle, mi alma siempre te pertenecerá. Mateo. Un silencio denso cayó sobre la sala. Valeria miró a Mateo, buscando una reacción. Pero él tenía los ojos cerrados, las lágrimas corriendo libres por sus mejillas. Clara, por su parte, no lloraba. Solo miraba a su madre con una mezcla de dolor y gratitud infinita. Señor Valdés, dijo el juez, con voz grave, ¿reconoce usted esa carta? Mateo asintió, incapaz de hablar. Entonces, ¿cómo explica que hoy esté aquí, pidiendo disolver un juramento hecho no solo ante una mujer, sino ante Dios? Nadie respiraba. Y en ese momento, Valeria se levantó. Señor juez, dijo, con voz temblorosa. Retiro mi testimonio. Todos la miraron, sorprendidos. No, no soy testigo de amor. Soy testigo de vanidad. La mía, y la suya, añadió, mirando a Mateo por última vez. Y eso, no merece estar en este lugar. Se dio la vuelta y salió de la sala sin mirar atrás. El juez guardó silencio por un largo momento. Luego, miró a Clara. Señora Valdés, ¿usted aún desea continuar con este divorcio? Clara miró a Mateo. No con rencor. No con esperanza ciega. Sino con una pregunta en los ojos, ¿volverás, de verdad? Y en ese instante, mientras el reloj marcaba el paso del tiempo que ya no podían, ella respiró hondo. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa, blancos por la presión. Miró a Mateo. Él no la miraba. Tenía la cabeza gacha, como un niño arrepentido que ya no se atreve a pedir perdón. Pero sus hombros temblaban. Y eso le decía más que 1000 palabras. Señor juez, comenzó Clara, con voz baja pero firme, hace meses, cuando todo se rompió,
le pedí a Dios una señal. No un milagro. Solo una señal de que aún había algo que salvar. Y Él me dio muchas, pero yo tenía miedo de verlas. Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Hoy no vine aquí a pedir un divorcio. Vine a escuchar la verdad. Y la he escuchado. No en los papeles, no en los testimonios, sino en el silencio de un hombre que llora por lo que casi perdió. Mateo levantó la vista, sorprendido. Sus ojos se encontraron. Y en ese cruce de miradas, pasaron 12 años en un segundo, la primera cita bajo la lluvia, la boda en la iglesia pequeña, el nacimiento de Lucas, las noches en vela por fiebre, las risas en la cocina, los silencios incómodos, las promesas rotas, y ahora, esta posibilidad frágil, como una vela en medio de la tormenta. No sé si puedo confiar de nuevo, continuó Clara, dirigiéndose ahora directamente a él, con la voz quebrada pero sincera. No sé si tú puedes cambiar o si yo puedo perdonar del todo. Pero sé que si cierro esta puerta, hoy, cerraré también la posibilidad de que Dios haga algo hermoso con lo que está roto. El juez asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Entonces, ¿qué propone? Propongo, Clara tragó saliva, un tiempo. No de separación. De restauración. Con la iglesia. Con consejería. Con oración. Si él está dispuesto, no a recuperar una esposa, sino a recuperar su alma. Mateo se puso de pie. Temblaba. No de miedo. De asombro. De gratitud. Estoy dispuesto, dijo, con voz ronca. A todo. A lo que sea necesario. A empezar de cero. A arrodillarme cada día si hace falta. No necesitas arrodillarte ante mí, dijo Clara, con una tristeza dulce. Solo ante él. Y ante la verdad. El juez tomó nota en silencio. Luego cerró la carpeta con un suave chasquido. Dado el carácter excepcional de este caso, y considerando el interés superior de la familia, así como los principios morales y espirituales que lo sustentan, suspendo el proceso de divorcio por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo, se recomienda encarecidamente la mediación espiritual y emocional bajo la guía de su comunidad de fe. Al finalizar ese plazo, regresarán aquí, y decidirán juntos, con el corazón en paz, cuál será su camino. Nadie aplaudió. Nadie habló. Pero en la sala, algo cambió. Como si el aire mismo se hubiera vuelto más ligero. Al salir del juzgado, el sol caía suave sobre la acera. Clara caminó unos pasos sin mirar atrás. Pero entonces, una voz la detuvo. Clara. Se volvió. Mateo estaba allí, a pocos metros, con las manos vacías. Sin excusas. Sin regalos. Solo con los ojos llenos de una súplica silenciosa. ¿Puedo acompañarte a casa? Ella lo miró largo rato. Vio al hombre que una vez amó. Vio también al hombre que la lastimó. Pero, sobre todo, vio al hombre que, por primera vez en años, parecía dispuesto a luchar, no por tenerla, sino por merecerla. No a casa, dijo al fin. Pero sí a la iglesia. Hoy es miércoles. Hay oración de sanación a las 5. Él asintió, con una humildad que antes le habría parecido inimaginable. Entonces, caminemos. Y así, sin prisa, sin promesas grandiosas, solo con el eco de sus pasos sobre la acera, comenzaron a caminar juntos. No como marido y mujer. No aún. Pero como dos almas heridas que, por primera vez en mucho tiempo, elegían no caminar solas. Mientras cruzaban la plaza, Clara sintió que algo dentro de ella se desataba. No era felicidad. Era esperanza. Frágil, sí. Pero real. Ella, por su parte, no lo miraba. No por rencor, sino por prudencia. Había aprendido que el corazón se cura en la distancia, incluso cuando los cuerpos comparten el mismo techo espiritual. Pero ese miércoles fue distinto. La lluvia había caído toda la tarde, y el suelo del patio de la iglesia estaba empapado.
Clara salía con una bolsa de libros para la lectura comunitaria cuando vio a Mateo arrodillado junto al jardín de margaritas, intentando reparar una valla que el viento había derribado. Sus manos estaban llenas de barro, su camisa mojada hasta los hombros. ¿Desde cuándo haces esto?, preguntó ella, deteniéndose a unos pasos. Él se levantó, sorprendido, y se limpió las manos en los pantalones. Desde que me di cuenta de que amar no es hablar, es servir. Clara bajó la vista. Recordó las veces que le había pedido ayuda con el jardín, años atrás, y él siempre respondía: contrata a alguien, Clara. No nací para ensuciarme las manos. ¿Por qué ahora?, susurró. Porque ahora entiendo que ensuciarse las manos es lo más limpio que hay, dijo él, con voz ronca. Hoy, mientras clavaba esos postes, pensé en cada promesa que rompí. Y en cada una, clavé un clavo más fuerte. No para arreglar la valla, sino para clavar mi orgullo en la tierra donde pertenece. Ella lo miró. Por primera vez, no vio al empresario. Vio al muchacho que una vez le escribió cartas bajo la lluvia. El pastor dice que la reconciliación no es un acto, es un camino, dijo Clara. Y los caminos tienen curvas. A veces, retrocesos. ¿Estás preparado para eso? No, respondió él, sin dudar. Pero estoy dispuesto a tropezar 1000 veces si eso me acerca a ti y a él. Un silencio cálido los envolvió, interrumpido solo por el goteo de la lluvia en los árboles. Lucas te extraña, dijo Clara de pronto, con los ojos brillantes. Ayer me preguntó si papá ya había aprendido a orar. Mateo sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. ¿Y qué le dijiste? Le dije que todos estamos aprendiendo. Incluso los papás. Él asintió, con la garganta cerrada. Luego, con timidez, sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era una pequeña caja de madera, toscamente tallada. La hice yo, dijo. En las noches que no podía dormir. No es perfecta, pero es mía. Y quiero dártela. Clara la abrió. Dentro había una piedra lisa, pulida por el río, y una nota doblada. Esta piedra estuvo en el fondo del río durante años. El agua la golpeó, la arrastró, la moldeó, hasta que dejó de ser áspera. Así quiero ser. Golpeado por la verdad. Arrastrado por la humildad. Hasta que mi corazón ya no lastime. Las lágrimas cayeron sin permiso. No mereces esto, Mateo, dijo, con voz temblorosa. Después de todo, lo sé, interrumpió él. Pero el amor no se basa en lo que merecemos. Se basa en lo que se da, aunque no se merezca. En ese momento, el timbre de la iglesia sonó, llamando a la oración vespertina. Clara cerró la caja y la guardó en su bolso. Ven, dijo, extendiendo la mano, no para tomar la suya, sino para indicarle el camino. La oración empieza en 5 minutos. Él la siguió, no delante, no detrás. A su lado. Por primera vez en años, caminaron juntos sin hablar, pero sin silencio. Verdadero. Porque en sus corazones, algo había comenzado a hablar de nuevo. Dentro de la iglesia, las velas ya estaban encendidas. El pastor los vio entrar y sonrió, como si supiera que el milagro no era el regreso, sino la disposición a intentarlo. Mientras todos se arrodillaban, Mateo no miró al altar. Miró a Clara, de perfil, con los ojos cerrados y las manos unidas. Y en ese instante, hizo una promesa silenciosa: no volvería a llevarla al juzgado. La llevaría, si Dios lo permitía, de nuevo al altar. Pero esta vez, no como un hombre rico y cruel, sino como un hombre humilde, sanado, y profundamente arrepentido. Fue él quien rompió el silencio, con una voz tan baja que casi se perdió en el susurro de las hojas. ¿Crees que algún día podrás mirarme sin ver al hombre que te falló? Clara no respondió de inmediato. Se detuvo frente al viejo roble que marcaba la esquina de su calle, el mismo bajo el que se habían besado por primera vez. No sé, dijo al fin. Pero hoy no vi al hombre que me falló. Vi al que está intentando no fallar de nuevo. Mateo tragó saliva. Sus manos, aún manchadas de barro, se apretaron en los bolsillos.
He estado soñando con eso, con no fallarte. Pero los sueños no bastan, ¿verdad? No, respondió ella, mirándolo por primera vez a los ojos. Pero son un comienzo. Si vienen acompañados de hechos. Él asintió, y en ese gesto había una humildad que antes le habría parecido inimaginable. ¿Mañana, puedo ir a ver a los niños? No a la casa. Solo, al parque. Si tú estás. Clara lo estudió. No con desconfianza, sino con cuidado. Como quien examina una semilla recién plantada, preguntándose si echará raíces. Lucas tiene práctica de fútbol a las 4. Sofía dibuja en la banca de al lado. Si llegas a las 3:30, y te sientas en la banca de siempre, tal vez te vean. Mateo cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran un regalo demasiado grande. Gracias, murmuró. No me des las gracias, dijo Clara, con suavidad. Agradece a Dios que aún haya un, tal vez. Se despidieron sin abrazo, sin promesas. Solo con una mirada que, por primera vez en mucho tiempo, no dolía. Al día siguiente, Mateo llegó al parque con media hora de anticipación. Llevaba una pelota de fútbol nueva y un cuaderno de dibujo con lápices de colores. Se sentó en la banca de madera desgastada, la misma donde solía leer el periódico mientras Clara jugaba con los niños. Ahora, todo le parecía distinto. Más pequeño. Más frágil. Más precioso. Cuando Lucas lo vio, se detuvo en seco. Sofía, al notar la reacción de su hermano, levantó la vista del dibujo que coloreaba. ¿Papá?, preguntó, con voz temblorosa. Mateo se puso de pie, con las manos temblando. Hola, campeón. Hola, princesa. Lucas no corrió. No sonrió. Solo lo miró con esos ojos que eran una mezcla perfecta de los de Clara y los suyos. ¿Vienes a quedarte? La pregunta le atravesó el pecho como una espada. Vengo a intentarlo, respondió, con la voz quebrada. Si me dejan. Sofía, con la inocencia que solo los niños poseen, se levantó y caminó hacia él. Sin decir una palabra, le tomó la mano y lo llevó hasta la banca. Dibuja conmigo, dijo, ofreciéndole un lápiz azul. Mateo se sentó, con los ojos llenos de lágrimas. Tomó el lápiz y, torpemente, comenzó a dibujar un sol. No era perfecto, pero era suyo. Mientras tanto, Lucas seguía mirándolo desde la cancha, pero ya no con recelo. Con esperanza. Clara los observaba desde lejos, apoyada en el tronco del viejo árbol del parque. No intervino. No necesitaba hacerlo. Porque en ese momento, algo más fuerte que las palabras estaba sucediendo, la confianza volvía, gota a gota, como la lluvia que renueva la tierra. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Mateo esperándola en la puerta. No con flores. No con excusas. Solo con una carpeta. Es mi plan, dijo, tendiéndosela. Para los próximos 6 meses. Cada semana, lo que haré. Cómo voy a cambiar. Cómo voy a servir. Cómo voy a orar. No es perfecto, pero es honesto. Clara abrió la carpeta. Dentro, había horarios, metas espirituales, compromisos con la iglesia, con los niños, con ella. Y al final, una hoja en blanco. ¿Y esto?, preguntó. Es para ti, dijo él. Para que escribas lo que necesitas de mí. Lo que esperas. Lo que duele. Lo que sanarías. Y si algún día no cumplo, puedes usarla para recordarme quién quiero ser. Ella lo miró, con el corazón en la garganta. ¿Y si escribo algo que no puedas dar? Entonces oraré hasta que Dios me dé la fuerza para dártelo, respondió, sin titubear. En ese instante, Clara supo que el juicio del juzgado había sido solo el preludio. El verdadero juicio, el del corazón, estaba ocurriendo ahora. Y en medio de ese silencio cargado de posibilidades, sintió algo que creía perdido para siempre: paz. No certeza. No felicidad completa. Pero paz. Y en la oscuridad de la noche una tarde,
mientras ayudaba a Lucas a armar un rompecabezas en la mesa de la cocina, el niño lo miró de reojo. «Papá, ¿tú crees en milagros?» Mateo se detuvo, una pieza en la mano. Antes creía que los milagros eran cosas grandes, como curar enfermos o detener el mar. Pero ahora, creo que los milagros son más pequeños. Como que tu mamá me deje volver a sentarme en esta mesa. Como que tú me llames, papá, sin dudar. Lucas sonrió, apenas. Yo pedí un milagro en la iglesia. Que no te fueras otra vez. El pecho de Mateo se oprimió. Dejó la pieza sobre la mesa y acarició el cabello de su hijo. No me iré, dijo, con una voz que temblaba de verdad. Aunque me echen. Aunque me odien. Aunque me cueste todo, me quedaré. Porque ustedes son mi milagro. En ese momento, Clara entró desde el jardín, con las manos llenas de hierbas frescas. Los vio allí, padre e hijo, inclinados sobre el rompecabezas, y algo dentro de ella se deshizo. No era solo ternura. Era miedo. Miedo de que, justo cuando empezaba a sanar, volviera a abrir la herida. Esa noche, mientras doblaba ropa en la sala, Mateo se sentó frente a ella, sin hablar. Solo la miraba, como si quisiera memorizar cada gesto. «¿Por qué me miras así?», preguntó ella, sin alzar la vista. «Porque cada vez que te veo, me doy cuenta de cuánto perdí. Y de cuánto aún podría perder si no soy cuidadoso». Clara dejó la camisa que sostenía y lo miró. «No quiero que me mires como si fuera un tesoro que se puede romper. Quiero que me mires como soy, una mujer cansada, con cicatrices, que aún duda, pero que está intentando creer». «Entonces te miraré así», dijo él. «Como eres. No como mi redención, sino como mi compañera de camino». Hubo un silencio largo, lleno de todo lo que no decían. «Mañana es el cumpleaños de Sofía», dijo Clara al fin. «Ella pidió que estuvieras». Mateo asintió, con los ojos brillantes. «¿Puedo pasar la noche?» «No en tu habitación. En el sofá. Solo, para estar cerca si necesita algo en la madrugada». Clara lo observó. Vio el miedo en su mirada. No el miedo de perderla a ella, sino el miedo de fallarle a su hija otra vez. «Sí», dijo, con voz suave. «Puedes quedarte». Esa noche, mientras todos dormían, Mateo se sentó en la sala oscura, con una manta sobre los hombros y la Biblia abierta sobre las rodillas. No leía. Solo escuchaba. El crujido de la casa. La respiración de sus hijos. El viento en las cortinas. Por primera vez en años, no sentía soledad. Sentía pertenencia. Y en medio de ese silencio sagrado, oró. «Señor, no me pidas que sea perfecto. Solo que sea constante. Que cada día, aunque tropiece, me levante con el deseo de amar mejor. Porque ya no quiero vivir sin ellos. Y no quiero vivir sin ti». Al otro lado del pasillo, Clara lo escuchaba desde su puerta entreabierta. No lo interrumpió. Solo se apoyó en el marco, con una mano sobre el pecho, sintiendo como algo dentro de ella, algo que había enterrado bajo capas de dolor, comenzaba a latir de nuevo. Al día siguiente, la casa se llenó de risas, globos y el olor a pastel de vainilla. Sofía, con su vestido rosa y los ojos brillantes, corrió a abrazar a su papá en cuanto lo vio. «Feliz cumpleaños, mi princesa», dijo Mateo, levantándola en brazos. «Papá, hoy es mi cumpleaños, no el tuyo». «Pero es el día más feliz de mi vida», respondió, besando su frente. «Porque el mundo me dio a ti». Clara los miró desde la cocina, con una sonrisa que no pudo contener. Pero en medio de la alegría, una sombra cruzó su mente. ¿Y si esto es solo un espejismo? ¿Y si vuelve a cambiar cuando la novedad pase? Como si adivinara sus pensamientos, Mateo la buscó con la mirada. Y sin decir una palabra, le entregó un pequeño sobre. Dentro, una sola frase: «No soy el mismo hombre que te lastimó. Y si algún día lo soy de nuevo, recuérdame quién soy ahora». Ella apretó el papel contra su pecho, con los ojos llenos de lágrimas.
porque en ese momento, entre globos y risas infantiles, supo que el verdadero juicio no estaba en el juzgado. Al amanecer, mientras preparaba café, lo vio sentado en la mesa del comedor, con la cabeza inclinada sobre un cuaderno. Escribía con una concentración que antes solo dedicaba a contratos millonarios. Se acercó, sin hacer ruido. ¿Qué escribes?, preguntó, sirviéndole una taza. Él levantó la vista, sorprendido, como si no la hubiera oído entrar. Mi carta semanal al pastor, dijo. Sobre los avances y los retrocesos. Hoy casi perdí la paciencia en el tráfico. Quise gritar, insultar, como antes. Pero me acordé de Lucas, que me dijo ayer: papá, cuando te enojas, tus ojos se vuelven fríos. Así que respiré. Y oré. Y seguí conduciendo en silencio. Clara se sentó frente a él, envolviendo la taza con las manos. ¿Y qué escribiste? Que el cambio no es un destino. Es una decisión que se toma cada minuto. Y que hoy, elegí no ser el hombre que solía ser. Ella lo miró largo rato, estudiando cada arruga nueva en su rostro, cada sombra bajo sus ojos. No era el mismo. No del todo. Pero tampoco era un santo. Era un hombre herido, intentando sanar y sanar a otros con sus propias heridas. El juez nos citó de nuevo, dijo de pronto, con voz baja. Mateo se tensó. ¿Ya? ¿Tan pronto? No es una audiencia formal. Es una revisión. Dentro de 3 días. ¿Quieres saber cómo vamos? ¿Y qué le dirás? La verdad, respondió ella. Que estás aquí. Que intentas. Que los niños te están perdonando más rápido que yo. ¿Y tú?, preguntó él, con los ojos llenos de una súplica silenciosa. ¿Me perdonarás algún día? Clara bajó la mirada. El vapor del café se elevaba entre ellos como una niebla que separaba el pasado del futuro. No sé si perdonar es la palabra. Ya no siento rencor. Pero sí miedo. Miedo de que esto sea solo una temporada, y que cuando la presión vuelva, también vuelva el hombre que me ignoraba, que me hacía sentir invisible. Entonces, dijo Mateo, inclinándose hacia adelante, déjame demostrarte que ese hombre ya no existe. No con palabras. Con días. Con semanas. Con años, si es necesario. Justo entonces, sonó el timbre. Ambos se miraron, sorprendidos. A esa hora, nadie venía. Clara abrió la puerta y se quedó sin aliento. Mamá. Doña Elisa estaba allí, con su bolso de siempre y una expresión serena, pero con una urgencia en los ojos que no pasó desapercibida. Hija, necesito hablar con ustedes. Los dos. Los condujo al jardín trasero, donde el sol ya calentaba las piedras del sendero. Se sentó en el banco de madera, el mismo donde Clara solía llorar en secreto durante los peores meses. El juez me llamó anoche, dijo sin preámbulos. No fue casualidad que me citara al juicio. Me dijo algo que no puedo callar. Mateo se puso rígido. ¿Qué dijo? Dijo que conoce a tu padre, Mateo. Que fueron compañeros de universidad. Y que, hace años, tu padre lo buscó. Le pidió que, si alguna vez veía a su hijo perderse en la riqueza, lo sacudiera. Con la verdad. Aunque doliera. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Mi padre nunca habló de fe, murmuró Mateo. No, dijo doña Elisa. Pero en su lecho de muerte, me llamó a mí. No a sus socios. No a sus amigos ricos. A mí. Y me dijo, cuida de mi hijo. No de su dinero. De su alma. Las lágrimas brotaron en los ojos de Mateo. Nunca supo que su padre, tan frío, tan distante, había dejado esa semilla. Por eso el juez citó a mamá, dijo Clara, comprendiendo. No fue por drama. Fue por amor. Exacto, asintió doña Elisa. A veces, Dios usa a los jueces de este mundo para recordarnos que hay un juez mayor, y que Él siempre da segundas oportunidades.
Mateo se levantó y caminó hasta el viejo roble del fondo, apoyando la frente en el tronco. Clara lo siguió, pero no lo tocó. Solo estuvo allí, en silencio, mientras él lloraba por un padre que lo amó a su manera, y por una vida que casi desperdicia. Tengo miedo, dijo él, sin volverse. Miedo de que, aunque quiera cambiar, el mundo me arrastre de nuevo. Entonces no camines solo, respondió Clara, con voz firme. Camina con nosotros. Con la iglesia. Con Dios. Porque el orgullo te llevó al juzgado, pero la humildad te trajo de vuelta al hogar. Él se volvió y la miró. Y en sus ojos ya no había arrogancia. Solo vulnerabilidad. Solo esperanza. ¿Crees que podemos empezar de nuevo? No, dijo ella, con una sonrisa triste pero sincera. No empezar de nuevo. Sanar lo que tenemos. Porque lo que construimos, aunque esté roto, sigue siendo nuestro. ¿Nervioso?, preguntó ella, mientras caminaban hacia el juzgado. Más que el primer día, confesó. Porque hoy no vengo a defenderme. Vengo a rendir cuentas. Ella sintió, y por primera vez, entrelazó suavemente sus dedos con los de él. No fue un gesto de reconciliación completa, sino de compañía. Y para Mateo, fue suficiente. Al entrar en la sala, el juez ya los esperaba. Esta vez, sin togas ceremoniosas, sin formalismos innecesarios. Solo una mesa, 3 sillas, y una Biblia abierta sobre el escritorio. Siéntense, dijo, con voz tranquila. No estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para escuchar. Mateo tomó aliento. Señor juez, en estos meses, he aprendido que el amor no es un sentimiento. Es una decisión diaria. Y yo, he decidido amar. Aunque me cueste. Aunque me duela. Aunque tenga que renunciar a todo lo que creía que me definía. El juez lo miró fijamente. ¿Y tú, Clara? He aprendido que el perdón no es olvidar, dijo ella, con voz clara. Es soltar el derecho a hacer sufrir al que te hirió. Y yo, ya no quiero que sufra. Quiero que sane. Porque si él sana, sanamos todos. El juez asintió lentamente. Luego abrió un cajón y sacó un sobre amarillento. Antes de cerrar este caso, hay algo que debo entregarles. Lo abrió con cuidado y extrajo una carta. La misma que doña Elisa había leído en la audiencia anterior. Pero esta vez, al dorso, había una nota escrita con letra temblorosa. Esta carta no solo la escribió Mateo, dijo el juez. Su padre la encontró años después, entre sus cosas. Y escribió esto al final, poco antes de morir. Hizo una pausa, y leyó en voz baja, hijo, si algún día lees esto, es porque has vuelto a casa. No a la casa de ladrillo y tejas, sino a la casa del corazón. Perdóname por no saber mostrarte el camino. Pero si estás leyendo esto, es porque alguien te lo recordó. Ámala. Cuídala. Porque ella es el reflejo del amor que Dios quiso darte, y que yo no supe darte a ti. Mateo se desmoronó. No con gritos. No con lágrimas ruidosas. Solo con un sollozo profundo que venía del alma. Clara le tomó la mano, apretándola con fuerza. Tu padre te amaba, dijo el juez. Solo no supo cómo. Y tú, estuviste a punto de cometer el mismo error. No quiero ser como él, murmuró Mateo. Quiero ser mejor. Entonces sélo, respondió el juez. No por él. Por ti. Por ellos. Guardó silencio un momento, luego cerró la carpeta del caso. No voy a firmar ningún divorcio hoy. Ni ahora, ni nunca, si ustedes siguen caminando juntos. Porque lo que empezó como un juicio, se ha convertido en un testimonio. Clara lo miró, con los ojos brillantes. ¿Y si fallamos de nuevo? Entonces vuelvan, dijo el juez, con una sonrisa leve. Este juzgado siempre tendrá una puerta abierta para corazones dispuestos a sanar. Al salir, el sol había roto la neblina. La ciudad parecía lavada, nueva. Mateo se detuvo en los escalones y miró a Clara.
¿crees que merezco esta segunda oportunidad? No se trata de merecer, dijo ella. Se trata de usarla bien. Él asintió. Luego, con una timidez que antes le habría parecido ridícula, se arrodilló sobre el último escalón, no como gesto teatral, sino como acto de humildad. Clara, no te pido que vuelvas a ser mi esposa hoy. Te pido que me permitas caminar a tu lado mientras aprendo a ser el hombre que prometí ser. No en un altar. En la vida cotidiana. En los platos sucios, en las noches sin sueño, en las decisiones difíciles. Ella lo miró largo rato. Luego, con una sonrisa que nacía del alma, le tendió la mano. Levántate, Mateo. No necesitas arrodillarte. Solo necesitas seguir caminando. Y así, bajo el sol de la tarde, sin anillos, sin papeles, sin certezas absolutas, dieron el siguiente paso. Juntos. Una tarde, mientras Clara regaba las plantas del patio trasero, Mateo se acercó con una caja de madera bajo el brazo. No era la misma que le había dado semanas atrás. Esta era más grande, más trabajada, con detalles tallados a mano en los bordes. ¿Qué es?, preguntó ella, secándose las manos en el delantal. Mi proyecto de carpintería en la iglesia, dijo, con una sonrisa tímida. El pastor me pidió que ayudara a reparar los bancos. Pero en mis ratos libres, hice esto. Abrió la caja. Dentro, había un juego de cubiertos de madera, pulidos hasta brillar, y una nota enrollada con un listón azul. ¿Cubiertos? Sí, dijo él. Para las comidas que compartiremos. Porque ya no quiero comer solo, aunque esté rodeado de gente. Quiero comer contigo. Con los niños. En silencio, si es necesario. Pero juntos. Clara tomó uno de los tenedores, sintiendo la suavidad de la madera bajo sus dedos. Era imperfecto. Tenía una pequeña grieta en el mango. Pero había sido hecho con paciencia. Con intención. ¿Por qué madera?, preguntó, con la voz temblorosa. Porque la madera se quiebra, pero también se cura. Se pule. Se transforma. Como nosotros. Ella lo miró, y en sus ojos ya no había solo cautela. Había reconocimiento. Reconocimiento de que el hombre frente a ella no era el mismo que la llevó al juzgado con una amante al lado. Era alguien nuevo. Alguien que había sido quebrado y reconstruido con las manos de la gracia. Gracias, dijo, abrazando la caja contra su pecho. Esa noche, cenaron juntos por primera vez en la mesa familiar. No fue una celebración. Solo arroz, frijoles y pan. Pero el aire era distinto. Más ligero. Más verdadero. Lucas, entre bocado y bocado, miró a su padre. ¿Vas a vivir aquí otra vez? Mateo dejó el tenedor sobre el plato y miró a Clara antes de responder. Solo si su mamá dice que sí. Todos guardaron silencio. Hasta Sofía, que normalmente hablaba sin parar, se quedó quieta, con los ojos fijos en su madre. Clara respiró hondo. No era una decisión que tomara a la ligera. Pero miró a sus hijos, luego a Mateo, y vio algo que antes no había querido ver. No era solo su marido el que necesitaba sanar. Era su familia entera. Puedes mudarte a la habitación de invitados, dijo al fin. Pero con reglas. Las que quieras, respondió él, con gratitud en la voz. Primero, no hay decisiones importantes sin hablarlas conmigo. Segundo, los niños vienen antes que cualquier negocio. Tercero, hizo una pausa, mirándolo fijamente. Si alguna vez siento que vuelves a elegir el mundo antes que a nosotros, te irás sin discusión. Entendido, dijo Mateo, sin titubear. Y si alguna vez sientes que no cumplo, recuérdame quién soy ahora. Esa noche, mientras los niños dormían y la casa se sumía en el silencio, Clara se sentó en el porche trasero. El viento fresco acariciaba su rostro. No había lágrimas. Solo una quietud profunda. Mateo se acercó y se sentó a su lado, sin hablar. Solo estuvo allí. Como había aprendido a hacer. ¿Tienes miedo?, preguntó ella al cabo de un rato.
Sí, confesó. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que, después de todo esto, aún no logre darte lo que mereces. No se trata de ser suficiente, dijo Clara, mirando las estrellas. Se trata de estar dispuesto a intentarlo, una y otra vez. Y tú, ya lo has demostrado. Él tomó su mano, con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Gracias por no rendirte conmigo. No fue por ti, respondió ella, con una sonrisa triste pero sincera. Fue por nosotros. Por lo que aún podíamos ser. Y en ese momento, bajo el cielo infinito, dos almas que habían estado separadas por el orgullo, la riqueza y el dolor, encontraron refugio en la sencillez de una al amanecer. Se levantó antes que todos. Preparó café, tostadas, y puso la mesa con los cubiertos de madera que había tallado. Cuando Clara entró en la cocina, aún con el cabello suelto y los ojos medio cerrados, se detuvo en el umbral. ¿Desde cuándo haces esto? Desde que entendí que amar no es esperar a que te necesiten, dijo él, sin mirarla. Es anticiparte a la necesidad. Ella se acercó lentamente, tomó una taza y la sostuvo entre las manos, sintiendo el calor subir por sus dedos. No tienes que demostrarme nada, Mateo. No lo hago por ti, respondió, con voz baja. Lo hago porque, por primera vez en mi vida, quiero ser el tipo de hombre que merece despertar a tu lado. Clara lo miró. En sus ojos ya no había desconfianza. Había algo más complicado, esperanza con cicatrices. Ese día, mientras ella llevaba a Sofía a su clase de piano, Mateo se quedó en casa con Lucas. El niño, sentado en el suelo del salón, armaba un avión de juguete con piezas diminutas. Papá, ¿tú crees que Dios nos escucha cuando pedimos cosas pequeñas? Mateo se sentó a su lado, ayudándolo a encajar una rueda. Sí, campeón. Especialmente las pequeñas. Porque las grandes, a veces son solo ruido. Pero las pequeñas, vienen del corazón. Yo le pedí que no te fueras nunca más. Mateo se detuvo. Sintió como si le apretaran el pecho con una mano invisible. Y yo le pedí lo mismo, susurró. Porque descubrí que sin ustedes, no soy nadie. Lucas lo miró, con esos ojos que aún creían en los finales felices. Entonces quédate. Para siempre. Lo haré, dijo Mateo, con una promesa que no era para su hijo, sino para Dios. Esa tarde, al regresar, Clara encontró a padre e hijo dormidos en el sofá, abrazados como si temieran perderse. El avión de juguete descansaba sobre la mesa, casi terminado. Se acercó de puntillas y cubrió a Mateo con una manta. Él entreabrió los ojos. Perdón, murmuró. Quería preparar. La cena, descansa, dijo ella, con suavidad. Ya has hecho suficiente. Pero él negó con la cabeza. Nunca será suficiente. Pero quiero seguir intentando. Esa noche, mientras lavaban los platos juntos, él enjuagaba, ella secaba, un silencio cómodo los envolvió. Hasta que Clara habló. Hoy, en la clase de piano, Sofía tocó una canción que aprendió sola. Se llama Vuelve a casa. Mateo dejó el plato que sostenía. Y, cuando terminó, me miró y dijo, es para papá. Las lágrimas brotaron sin aviso. Se apoyó en el fregadero, con los hombros temblando. No merezco esto, dijo, con la voz quebrada. No se trata de merecer, repitió Clara, acercándose. Se trata de aceptar el regalo. Aunque te duela recibirlo. Él la miró, con los ojos llenos de una vulnerabilidad que antes habría escondido a toda costa. Tengo miedo de que, algún día, vuelva a fallar. Y que esta vez, no haya vuelta atrás. Entonces no mires atrás, dijo ella, colocando una mano sobre su pecho. Mira aquí. En este momento. En esta cocina. En esta familia que, a pesar de todo, sigue creyendo en ti. Él cubrió su mano con la suya, sintiendo el latido bajo la piel. ¿Y si el mundo me llama de nuevo? Si una oferta, una tentación, una vieja costumbre. Entonces recuerda quién eres ahora, dijo Clara, con firmeza. No el hombre rico que llevó a su amante al juzgado.
El hombre humilde que arregla vallas, talla cubiertos y duerme en el sofá para estar cerca de sus hijos. En ese instante, el timbre sonó. Ambos se miraron, sorprendidos. A esa hora, nadie venía. Mateo abrió la puerta. Era Valeria. Vestía ropa sencilla, sin maquillaje, con una mochila al hombro. No había arrogancia en su mirada. Solo paz. «Hola, Mateo», dijo, con voz suave. «No vine a hablar de nosotros. Vine a devolverte algo». Le entregó un sobre. «Son las llaves de tu apartamento. Lo desocupé hace una semana. Me mudé a otra ciudad. Empecé de nuevo. Con menos, pero con más paz». Él la miró, sin saber qué decir. «Gracias», logró articular. «No me des las gracias», dijo ella, con una sonrisa triste. «Gracias a ti, por enseñarme que el amor no se compite. Se respeta». Antes de irse, miró por encima del hombro de Mateo y vio a Clara en la cocina, con los brazos cruzados, observando en silencio. «Cuida de ella», dijo Valeria. «Porque lo que tienen, es raro. Y precioso». Y se fue, sin mirar atrás. Cuando Mateo cerró la puerta, Clara se acercó. «¿Estás bien?» «Sí», dijo él, mirando el sobre en sus manos. «Porque hoy entendí que no perdí solo una vida de lujos, gané una de verdad». Esa noche, mientras todos dormían, Mateo se arrodilló en la sala, con la Biblia abierta y el sobre de las llaves a su lado. Y oró no por más bendiciones, sino por la llegada. Clara lo observaba desde la cocina, no con recelo, sino con una ternura cautelosa, como quien cuida una vela recién encendida en medio de la tormenta. Una tarde, mientras ordenaba el armario del pasillo, encontró una caja olvidada bajo una pila de mantas. La abrió con curiosidad. Dentro estaba su viejo diario espiritual, el que había desaparecido meses atrás. Lo había buscado desesperada, pensando que lo había perdido para siempre. Pero allí estaba, envuelto en un paño limpio, como si alguien lo hubiera guardado con reverencia. Al abrirlo, vio que entre las páginas había una nota escrita con la letra de Mateo. Leí cada oración. Cada lágrima escrita en tinta. Cada, Señor, ayúdalo, y me di cuenta de que, mientras yo construía imperios, tú construías esperanza. Perdóname por no verlo antes. M. Las lágrimas cayeron sin permiso. No eran lágrimas de tristeza, sino de asombro. Porque en esas páginas no había acusaciones. Había intercesión. Y él, por primera vez, había leído no lo que ella decía de él, sino lo que ella pedía por él. Esa noche, mientras los niños dormían, lo encontró en el jardín trasero, sentado en el banco bajo el roble, con la cabeza inclinada. «¿Por qué lo leíste?», preguntó Clara, acercándose. Él levantó la vista, sorprendido. «Porque necesitaba saber qué clase de mujer había estado a punto de perder». «Eran mis oraciones más íntimas», dijo ella, con voz temblorosa. «Mis miedos. Mis dudas. Incluso mis momentos de ira contra Dios por permitir que me dolieras tanto. Y aún así, seguías pidiendo por mí», dijo él, con los ojos brillantes. «Eso me rompió. Porque entendí que tu amor no dependía de mis méritos. Dependía de tu fe». Clara se sentó a su lado, mirando las estrellas. No fue fácil. Hubo noches en que quise quemar ese diario. Pero algo me detenía. Como si supiera que, algún día, lo necesitarías. «Lo necesité», susurró él. «Más de lo que jamás imaginé». Hubo un silencio largo, lleno de todo lo que ya no necesitaban decir. «Mañana es el aniversario de nuestra boda», dijo Clara de pronto. Mateo se tensó. 12 años, y casi lo arruinó todo en el 11º. «No lo arruinaste todo», corrigió ella. «Solo te perdiste un tiempo. Pero volviste. ¿Crees que deberíamos hacer algo?» «No una fiesta», dijo Clara. «Pero sí algo. Algo que marque que no estamos solo reconciliándonos, sino reconstruyéndonos». Al día siguiente, muy temprano, Mateo se levantó y preparó el desayuno favorito de Clara: pan tostado con miel y frutas frescas.
cuando ella entró en la cocina, se detuvo en el umbral. Sobre la mesa, además del desayuno, había una pequeña caja forrada en tela azul. No es un regalo, dijo él. Es una devolución. Ella abrió la caja. Dentro estaba su alianza. La que se había quitado el día que firmó los papeles de separación. La encontré en el cajón de tu tocador, dijo Mateo. La guardaste. No la tiraste. Y eso me dio esperanza. Clara tomó la alianza. Entre sus dedos, sintiendo el peso frío del metal. No la tiré porque, aunque mi corazón dudaba, mi alma aún creía en lo que juramos. Entonces, ¿la usarás de nuevo? No hoy, dijo ella, con suavidad. Pero la guardaré. Hasta que esté segura de que no es solo un gesto, sino una promesa renovada. Él asintió, sin presionar. Entiendo. Pero hay algo que sí quiero hacer hoy, añadió Clara. Volver al lugar donde nos casamos. Solo nosotros. Sin flores. Sin testigos. Solo para recordar, y para entregarle a Dios lo que queda de nuestro pasado, para que Él haga algo nuevo con ello. Mateo la miró, con los ojos llenos de gratitud. Lo que tú digas. Esa tarde, caminaron juntos hacia la pequeña iglesia del pueblo, la misma donde doña Elisa los había visto jurarse amor eterno bajo un dosel de margaritas. El pastor los esperaba en la puerta, como si supiera que vendrían. No vinimos a renovar votos, dijo Clara. Vinimos a entregarlos de nuevo. El pastor sonrió. A veces, lo más revolucionario no es prometer de nuevo, sino volver a entregar lo que ya se rompió. Los condujo al altar. Allí, sobre la Biblia abierta, Clara colocó su alianza. Mateo hizo lo mismo con la suya. Señor, oró Clara, con la voz firme, hoy no te pedimos que restaures lo que fue. Te pedimos que crees algo nuevo con lo que queda. Porque ya no somos los mismos. Pero queremos amarte, y amarnos, desde lo que somos ahora. Mateo tomó su mano, no para besarla, sino para sostenerla. Y yo, prometo no llevarla nunca más al juzgado. Solo al altar. Una y otra vez. Hasta que el amor que hoy es frágil, se vuelva indestructible. Al salir de la iglesia, el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de dorado y púrpura. Clara miró a Mateo, y por primera vez en mucho tiempo, no vio al hombre que la lastimó. Vio al hombre que había vuelto. Y en ese instante, supo que el verdadero milagro no era que hubieran sobrevivido al juicio. Al llegar al jardín, antes de entrar, Mateo se detuvo. ¿Puedo quedarme esta noche en tu habitación? Clara lo miró, sorprendida. No con rechazo, sino con una cautela que venía del alma. No como marido, aclaró él rápidamente. Solo, como compañero. Para que los niños vean que estamos juntos. De verdad. Ella respiró hondo. Miró la ventana de la habitación de Lucas, donde una luz tenue aún brillaba. Sofía dormía con la puerta entreabierta, como siempre, como si temiera que el mundo se llevara a alguien mientras ella no miraba. Sí, dijo al fin. Pero con una condición. Lo que sea. Que no intentes acelerar lo que Dios está sanando con paciencia. Entendido, asintió él, con los ojos llenos de respeto. Dormiré en el suelo, si es necesario. No, dijo Clara, con una sonrisa leve. La cama es grande. Y el pasado, ya no tiene derecho a ocupar espacio entre nosotros. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Mateo se acostó a su lado, con las manos sobre el pecho, como un niño arrepentido. Clara, de espaldas a él, escuchaba su respiración, lenta y constante. No había prisa. No había deseo. Solo presencia. Y en esa presencia, algo antiguo comenzaba a florecer de nuevo. Clara, susurró él, casi al borde del sueño. ¿Sí? Gracias por no dejar que me convirtiera en el hombre que mi padre fue. Ella se dio la vuelta, mirándolo en la penumbra. No fue mérito mío. Fue gracia. La tuya, y la de Dios. Él extendió la mano, sin tocarla, solo para mostrar que estaba allí. Mañana,
¿puedo ir contigo a la iglesia? A la misa temprana. Siempre que quieras, dijo ella. Pero no por costumbre. Por convicción. Por convicción, repitió él. Al día siguiente, antes del alba, caminaron juntos hacia la iglesia, envueltos en abrigos ligeros y en un silencio cómodo. El pastor ya los esperaba en la puerta, con una sonrisa que no necesitaba palabras. Dentro, las velas parpadeaban, y el aroma del incienso llenaba el aire como una oración silenciosa. Se sentaron en la primera banca, no por orgullo, sino porque querían estar lo más cerca posible del altar. Del lugar donde todo se rompió, y donde todo volvía a nacer. Durante la homilía, el pastor habló de la parábola del hijo pródigo. No con condena, sino con ternura. Dios no celebra cuando el hijo regresa con riquezas, dijo. Celebra cuando regresa con el corazón roto, y dispuesto a empezar de cero. Mateo bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sin ruido. Al final de la misa, mientras todos salían, Clara se quedó un momento rezando. Mateo la esperó afuera, bajo el roble del patio. Cuando ella apareció, llevaba algo en las manos. Es para ti, dijo, entregándoselo. Era su diario espiritual. Pero ahora, en la primera página, había una nueva entrada, escrita con su letra: hoy, Señor, entrego de nuevo mi corazón a quien me lo devolvió roto y sanado. No porque sea perfecto, sino porque es mío. Y porque, en sus imperfecciones, veo tu gracia. Mateo lo sostuvo como si fuera sagrado. Esto significa que ya no rezo por ti, dijo Clara, con los ojos brillantes. Rezo contigo. Pero una tarde, mientras Clara preparaba la cena, Lucas entró corriendo al comedor, con los ojos brillantes. Mamá. Papá. La abuela Elisa viene para Navidad. Clara se detuvo, la cuchara en el aire. Mateo, que estaba ayudando a Sofía con sus deberes, levantó la vista. ¿De verdad?, preguntó Clara, con una mezcla de alegría y nervios. Sí, dijo Lucas. Y trae el viejo álbum de fotos. El de cuando eran novios. Mateo sintió un nudo en la garganta. Recordó las cartas, las promesas, los días en que creía que el amor era posesión, no entrega. Esa noche, mientras los niños dormían, Clara lo encontró en el porche, mirando las estrellas. ¿Tienes miedo?, dijo ella, sentándose a su lado. Sí, confesó. Miedo de que, al ver todo lo que fuimos, me dé cuenta de cuánto daño hice. Y de que, aunque me hayas perdonado, nunca podré devolverte esos años. No se trata de devolver, dijo Clara, con suavidad. Se trata de construir algo nuevo con lo que queda. Y lo que queda, es más de lo que crees. Él la miró, con los ojos llenos de una vulnerabilidad que ya no escondía. ¿Y si mamá me mira y solo ve al hombre que te lastimó? Entonces le mostraré al hombre que está aprendiendo a amar de verdad, respondió ella, tomando su mano. Porque no eres el mismo, Mateo. Y ella lo sabe. Una semana después, doña Elisa llegó con una maleta sencilla y una sonrisa que lo abarcaba todo. Al ver a Mateo en la puerta, no dijo nada. Solo lo abrazó, con una fuerza que venía del alma. Hijo, dijo, con la voz temblorosa. Bienvenido de vuelta. Dentro de la casa, mientras preparaban la cena juntos, doña Elisa sacó el viejo álbum. Las fotos amarillentas mostraban a una Clara joven, con trenzas y ojos llenos de sueños, y a un Mateo con camisa desgastada y una sonrisa que no conocía el orgullo. Mírense, dijo doña Elisa, señalando una foto. Aquí, en la feria, cuando él te regaló ese globo roto y tú lo abrazaste igual. Clara sonrió. Me dijo que lo había comprado con sus primeras monedas de trabajo. Y yo creí que era el hombre más rico del mundo, añadió Mateo, con la voz ronca. Doña Elisa los miró a ambos, con una ternura que solo los años pueden forjar. El amor no se mide por lo que das, sino por lo que estás dispuesto a perder por el otro. Y tú, Mateo, estuviste a punto de perderlo todo. Pero volviste. Y eso es milagro. Esa noche, antes de dormir, Mateo se acercó a la habitación de doña Elisa.
Mamá, ¿usted nunca perdió la fe en mí? Ella lo miró desde su mecedora, con una Biblia abierta sobre las rodillas. Nunca perdí la fe en ti, hijo. Perdí la fe en el hombre que te convertiste. Pero siempre creí que, bajo ese traje caro, seguía el muchacho que me pedía permiso para besar a mi hija. Él se arrodilló a sus pies, como cuando era joven. Gracias por no rendirse conmigo. No fui yo, dijo ella, acariciando su cabello. Fue Dios. Y Clara. Y tus hijos. Ellos te sostuvieron cuando tú soltaste todo. Al día siguiente, durante la cena, Sofía miró a su abuela. Abuela, ¿tú crees en segundas oportunidades? Sí, mi vida, respondió doña Elisa. Porque Dios las inventó. Y en ese instante, mientras la risa de los niños llenaba la casa y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de la chimenea, Mateo supo que no necesitaba recuperar el pasado. Pero en medio de tanta calma, una carta llegó. No por correo. No con sello oficial. Sino en mano, entregada por un mensajero que no quiso dar su nombre. Clara la encontró sobre la mesa del recibidor al regresar de la iglesia. El sobre era blanco, sin remitente. Solo su nombre, escrito con una caligrafía que reconoció al instante. ¿Qué es? Preguntó Mateo, al verla palidecer. Ella no respondió. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja. Y una foto. La foto mostraba a Valeria, de espaldas, frente a una iglesia pequeña en una ciudad que no reconocía. Llevaba ropa sencilla, el cabello recogido, y sostenía un libro en las manos. La carta decía: Clara, no escribo para pedir perdón. Eso no me corresponde a mí. Escribo para agradecerte. Por no odiarme. Por no destruirme en el juicio. Por permitir que tu dignidad me mostrara lo que yo no veía en mí misma. Hoy, sirvo en una comunidad de mujeres que han perdido el rumbo. Les enseño que el valor no está en lo que un hombre tú da, sino en lo que Dios ya puso en ti. Cuida de él. No porque lo merezca, sino porque tú mereces amar sin miedo. Valeria. Clara dejó caer la carta. Las lágrimas brotaron, no de dolor, sino de asombro. Porque en esas palabras no había rencor. Había redención. ¿Qué dice? Preguntó Mateo, con la voz tensa. Ella le entregó la carta sin decir nada. Él la leyó en silencio. Cuando terminó, cerró los ojos y apoyó la frente en la pared. Nunca imaginé que ella también sanaría. El dolor que causamos, dijo Clara, con suavidad, no solo nos rompe a nosotros. Rompe a otros. Pero la gracia sana a todos. Esa noche, mientras la familia reunida cantaba villancicos alrededor del árbol, Mateo se ausentó un momento. Clara lo encontró en el jardín, de rodillas en la nieve, con la carta apretada contra el pecho. No merezco esto, murmuró. Ni a ti. Ni a esta familia. Ni siquiera su perdón. Nadie merece la gracia, Mateo, dijo Clara, arrodillándose a su lado. Por eso se llama gracia. Él la miró, con los ojos llenos de lágrimas que se mezclaban con la nieve. ¿Y si algún día vuelvo a fallar? Entonces volveremos a levantarnos, respondió ella. Juntos. Porque el amor verdadero no es el que nunca cae. Es el que siempre se levanta. En ese instante, Lucas y Sofía salieron corriendo al jardín, con bufandas y guantes, riendo. Papá. Mamá. Vengan. La abuela dice que es hora de abrir los regalos. Mateo se levantó, ayudando a Clara. Antes de entrar, tomó su mano y la apretó con fuerza. Gracias por creer que aún había algo que salvar. No creí en ti, dijo ella, con una sonrisa triste pero sincera. Creí en Dios. Y Él nunca dejó de creer en nosotros. Dentro, la chimenea crepitaba, las luces parpadeaban, y doña Elisa los esperaba con una taza de chocolate caliente en cada mano. La vida no se mide en juicios, dijo, entregándoles las tazas. Se mide en segundas oportunidades. Y ustedes, tienen una delante de ustedes. Cada día.
Mientras los niños desenvolvían regalos con risas y gritos de emoción, Mateo miró a Clara. Y en sus ojos ya no vio el pasado. Vio el futuro. Frágil, sí. Pero real. Porque el verdadero milagro de la Navidad no era que todo estuviera perfecto. Se sin prisa, como si el tiempo mismo hubiera decidido bendecirlos con lentitud. Pero una tarde, mientras ayudaba a Lucas a reparar su bicicleta en el garaje, recibió una llamada inesperada. «Señor Valdés», dijo una voz al otro lado. «Soy el director del consorcio internacional. Tenemos una propuesta, la más grande de su carrera. Solo requiere que regrese a Ginebra por 6 meses. Todo está listo. Solo firme». Mateo se quedó helado. Ginebra. La ciudad donde todo comenzó a desmoronarse. Donde las cenas de negocios se volvieron más importantes que las de casa. Donde aprendió a confundir el éxito con la soledad. «Gracias», dijo, con voz firme. «Pero no estoy disponible». Colgó antes de que pudieran insistir. Cuando entró a la casa, Clara lo vio pálido, con las manos temblorosas. «¿Qué pasó?». Él no respondió de inmediato. Se sentó en la escalera del recibidor, como si necesitara apoyo para no caer. «Me ofrecieron todo. De nuevo». Ella se arrodilló frente a él, tomándole las manos. «Y dije que no». «¿Por qué?». «Porque ya no quiero todo», dijo, mirándola a los ojos. «Quiero esto. Quiero esto. A ti. A ellos. A esta vida sencilla que me enseñó que lo verdaderamente valioso no se negocia». Clara sintió que el corazón se le desbordaba. Pero no se lanzó a sus brazos. No con euforia. Con solemnidad. «Mateo, ¿estás seguro? Porque si dices que no por obligación, por culpa, por miedo, no será suficiente. El mundo volverá a llamarte. Y si tu corazón aún anhela ese brillo, te arrastrará de nuevo». Él tragó saliva. Miró hacia la sala, donde Sofía dibujaba en el suelo y Lucas practicaba acordes en su pequeña guitarra. Antes, creía que el poder estaba en tener. Ahora sé que está en soltar. Y hoy, solté la última cadena que me ataba al hombre que fui. Clara se levantó, pero no se alejó. Se quedó frente a él, con los brazos cruzados, estudiándolo como quien examina una semilla recién plantada. «Entonces demuéstralo. No con palabras. Con hechos». «¿Cómo?». «Renuncia. Formalmente. Y dona el anticipo a la iglesia. Para las familias que no tienen techo». Él la miró, sorprendido. «¿Estás segura?». «Si tu arrepentimiento es real», dijo ella, «no te dolerá perder lo que antes creías indispensable». Esa noche, Mateo se sentó en la mesa del comedor y escribió una carta. No larga. No dramática. Solo clara. Renunciaba a la oferta. Agradecía la confianza. Y explicaba que había encontrado un propósito más grande que el éxito, la fidelidad. Al día siguiente, fue a la oficina del pastor. Entregó la carta sellada y un cheque por el monto del anticipo. «Esto es para el refugio de mujeres», dijo. «Y para los niños que duermen en las calles». El pastor lo miró largo rato. «¿Estás en paz con esta decisión?». «Por primera vez en mi vida», respondió Mateo, «sí». Esa tarde, al regresar a casa, encontró a Clara en el jardín, regando las margaritas que habían plantado juntos semanas atrás. «Lo hiciste», dijo ella, sin mirarlo. «Sí». «¿Duele?». «Un poco», confesó. «Pero duele menos que la idea de perderte de nuevo». Ella dejó la regadera y se acercó. Por primera vez en meses, lo abrazó. No como esposa. No como amante. Como compañera. Como testigo de una transformación que ni siquiera él creyó posible. «Bienvenido a casa», susurró. Y en ese abrazo, bajo el sol de la tarde, Mateo supo que no había perdido una oportunidad. Una tarde, mientras Clara preparaba té en la cocina, Mateo entró con una caja de madera más pequeña que las anteriores. Esta vez,
no tenía tallados ni flores ni símbolos. Solo una palabra grabada con sencillez en la tapa: hoy. ¿Qué es?, preguntó ella, secándose las manos en el delantal. Mi última promesa, dijo él, entregándosela. Ella abrió la caja con cuidado. Dentro, no había joyas, ni papeles, ni cartas. Solo una llave. Es la llave del apartamento en la ciudad, explicó Mateo. Lo vendí. Todo. El coche, los relojes, las acciones, todo lo que me recordaba quién era antes. Con lo que queda, abrí una pequeña fundación para apoyar a familias en reconciliación. Empezamos con 3. Espero que, con el tiempo, sean cientos. Clara lo miró, con los ojos brillantes. ¿Y tu oficina? La cerré. Ahora trabajo desde casa. Diseño proyectos comunitarios. Nada que me aleje más de aquí que un paseo al parque. Ella tomó la llave y la sostuvo como si fuera sagrada. ¿No necesitabas hacer esto? Sí, dijo él, con voz firme. Porque quería que supieras que no vuelvo por comodidad. Vuelvo porque elijo quedarme. Cada día. Cada hora. Cada minuto. En ese momento, Lucas entró corriendo, con una hoja de papel en la mano. Mamá. Papá. Miren lo que escribí en la escuela. Era un ensayo titulado, Mi familia antes y después. Antes, papá vivía en otro mundo. Hablaba de dinero y viajes, pero no de nosotros. Ahora, juega conmigo, me ayuda con las tareas y reza conmigo antes de dormir. No es perfecto. Pero es mi papá. Y lo amo más que antes, porque volvió cuando podía haberse ido para siempre. Clara leyó en silencio. Las lágrimas cayeron sobre el papel. ¿Leíste esto?, le preguntó a Mateo. No, respondió él, con la voz quebrada. Pero lo sentí cada día que decidí no irme. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara y Mateo caminaron al jardín. La luna iluminaba el sendero de piedra que él mismo había reparado semanas atrás. ¿Recuerdas la primera vez que me viste después del juicio?, preguntó ella, deteniéndose bajo el roble. Sí, dijo él. Estabas arreglando flores en la iglesia. Y yo, no me atreví a entrar. Hoy entraste, dijo ella, con una sonrisa suave. Y no solo entraste. Te quedaste. Porque entendí que el amor no es un sentimiento que viene y va, dijo Mateo. Es una decisión que se renueva cada mañana. Y yo, elijo amarte. No por lo que fuiste, ni por lo que espero que seas. Sino por quien eres ahora. Con tus cicatrices, tus dudas, tu fe inquebrantable. Clara se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, apoyó la cabeza en su hombro. Entonces quédate, susurró. No como el hombre rico que un día me abandonó, sino como el hombre humilde que aprendió a amar de verdad. Y en ese instante, bajo la luna llena, sin testigos, sin promesas grandiosas, solo con el crujido de las hojas y el latido de 2 corazones que habían pasado por el fuego y salido transformados, supieron que el verdadero final no era el divorcio evitado. Era el amor renovado. Una tarde, mientras Clara colgaba la ropa en el tendedero, doña Elisa se acercó con una cesta de costura en las manos. Hija, dijo, con voz suave, el pastor me llamó. Quiere hablar con ustedes. Mañana, después de la misa. Clara se detuvo, la sábana blanca aún entre sus dedos. ¿Sobre qué? Sobre ustedes. Sobre lo que han construido. Y sobre lo que Dios quiere hacer con ello. Esa noche, durante la cena, se lo contó a Mateo. Él no preguntó más. Solo asintió, con una calma que ya no era pasividad, sino confianza. Al día siguiente, tras la misa, el pastor los esperaba en el jardín trasero de la iglesia, bajo la sombra de un olivo centenario. No vine a hablar de matrimonio, dijo, antes de que pudieran siquiera sentarse. Vine a hablar de testimonio. Mateo frunció el ceño. No somos perfectos, pastor. Nadie lo es, respondió él, con una sonrisa. Pero ustedes pasaron por el fuego y no se quemaron.
se purificaron. Y eso es lo que el mundo necesita ver hoy. Clara miró a Mateo, luego al pastor. ¿Qué quiere decir? Quiero que compartan su historia. No en un libro. No en una conferencia. Sino aquí. En esta comunidad. Con parejas que están al borde del abismo, como ustedes estuvieron. Que vean que el perdón no es debilidad. Que la humildad no es derrota. Que el amor puede resucitar. Mateo bajó la vista. Recordó el juzgado, la mirada de Clara, la voz de su suegra leyendo sus propias palabras juveniles como un espejo implacable. Tengo miedo, confesó. Miedo de que mi historia se use para justificar el dolor. O peor, para glorificar mi caída. No se trata de glorificar la caída, dijo el pastor. Se trata de honrar la subida. Y tú, subiste. Con las rodillas sangrando, sí. Pero subiste. Clara tomó la mano de Mateo. Si lo hacemos, lo haremos juntos. Como todo lo demás. Él la miró, y en sus ojos ya no había duda. Solo entrega. Entonces sí, dijo. Hablaremos. Pero no como ejemplo de éxito, sino como prueba de que la gracia existe, incluso para los que casi la rechazan. Una semana después, en la sala parroquial, se reunieron una docena de parejas. Algunas con los ojos rojos de llorar, otras con los brazos cruzados, defensivas, otras con la esperanza apenas encendida. Clara y Mateo se sentaron frente a ellos, no en un podio, sino en sillas sencillas, como iguales. No vinimos a dar consejos, dijo Clara, con voz clara. Vinimos a decirles que, si están rotos, aún hay esperanza. Y entonces, sin dramatismo, sin adornos, contaron la verdad, el orgullo, la soledad, el juicio, la carta de la suegra, las noches de silencio, el miedo a fallar de nuevo, la decisión diaria de quedarse. Cuando terminaron, una mujer al fondo rompió en llanto. Mi esposo me llevó a un abogado la semana pasada, dijo, entre sollozos. Y yo, ya no sé si quiero luchar. Mateo se levantó y caminó hasta ella. No luches por él, dijo, con suavidad. Lucha por ti. Por la mujer que merece paz. Y si él decide volver, que vuelva no por costumbre, sino por conversión. Al salir, el sol caía sobre el camino como una bendición. Clara caminaba a su lado, en silencio. ¿Crees que ayudamos?, preguntó él. No lo sé, respondió ella. Pero si una sola persona decide esperar un día más, valió la pena. Él tomó su mano, entrelazando los dedos como si nunca hubieran estado separados. Una mañana, muy temprano, Clara encontró a Mateo en el jardín, arrodillado junto al roble, cavando con cuidado. A su lado, una pequeña caja de madera reposaba sobre la hierba húmeda. ¿Qué haces?, preguntó, acercándose con una taza de café en las manos. Enterrando el pasado, dijo él, sin levantar la vista. Hoy es el aniversario del juicio. Y quiero marcarlo no con recuerdos, sino con liberación. Ella se arrodilló a su lado. Dentro de la caja estaban las cosas que simbolizaban su caída, una tarjeta de crédito rota, una foto de su antiguo apartamento, una pluma dorada que usaba para firmar contratos que destruían familias, y la copia del acta de divorcio que nunca se firmó. ¿Estás seguro?, preguntó Clara, con voz suave. Más seguro que de cualquier cosa en mi vida, respondió él. Porque hoy no entierro el dolor. Entierro el derecho a usarlo como excusa. Con manos temblorosas, colocó la caja en el hoyo y la cubrió con tierra. Luego, plantó una margarita blanca encima. Para que algo hermoso nazca de lo que enterramos, dijo. Clara apoyó la cabeza en su hombro. El juez no nos condenó ese día, murmuró. Nos dio una oportunidad. Pero fue mamá, fue su amor incondicional, su fe silenciosa, lo que te trajo de vuelta. Sí, asintió Mateo. Porque ella no me juzgó. Me recordó quién era antes de que el mundo me mintiera. En ese momento, doña Elisa apareció en la puerta trasera, con una manta sobre los hombros y una sonrisa en los labios. Vine a traerles esto, dijo, entregándoles un sobre.
Dentro, una invitación. Ustedes están cordialmente invitados a renovar sus votos matrimoniales en la iglesia donde todo comenzó. No como celebración de perfección, sino como testimonio de gracia. Pastor Ramírez y la comunidad de fe. Clara miró a Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Lo hacemos? Solo si tú quieres, dijo él. Porque esta vez, no será por tradición. Será por elección. La mía y la tuya. Entonces sí, dijo ella, con firmeza. Pero no con vestido blanco. Con el que uso todos los días. Porque no soy una novia. Soy tu esposa. Y he estado contigo en el barro. El día de la ceremonia, la iglesia estaba llena. No de celebridades ni de socios de negocios, sino de vecinos, de parejas que habían escuchado su testimonio, de niños que jugaban en los pasillos, de doña Elisa sentada en la primera banca, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados en oración. Cuando Clara entró, no caminó por el pasillo con lentitud ceremonial. Caminó con paso firme, como quien regresa a casa después de una larga ausencia. Mateo la esperaba frente al altar, con las manos vacías. Sin anillo. Sin flores. Solo con los ojos llenos de una promesa silenciosa. El pastor no leyó votos antiguos. Les pidió que se miraran y dijeran lo que el corazón les dictara. Yo te elijo, dijo Mateo, con la voz quebrada. No porque merezca tu perdón, sino porque cada día me enseñas que el amor no se gana, se recibe. Y yo, quiero recibirlo contigo, hasta el último aliento. Yo te elijo, respondió Clara. No porque hayas cambiado del todo, sino porque eliges cambiar cada día. Y en esa elección, veo a Dios. No hubo aplausos. Solo un silencio sagrado, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Al salir, bajo un cielo azul intenso, Lucas y Sofía corrieron a abrazarlos. Ahora sí son novios de verdad. Gritó Sofía, riendo. No, mi vida, dijo Clara, acariciando su cabello. Somos algo mejor. Somos un milagro en proceso. Y mientras caminaban de regreso a casa, de la mano, sin prisa, sin máscaras, sin miedo, Mateo supo que el título de su historia nunca fue sobre un juicio. Fue sobre un llamado. El llamado de una suegra que creyó cuando todos dudaban. El llamado de un juez que usó la ley para abrir la puerta a la gracia. Y, sobre todo, el llamado de un Dios que no se rinde con los corazones rotos, sino que los reconstruye, pieza por pieza, con manos de